Bueno, vamos a estudiar la porción de la parashá de la semana Bejucotai en Levíticos 26, versículo 3 hasta capítulo 27, versículo 34. Del versículo 3 al versículo 13 vamos a ver las consecuencias de la obediencia al Eterno. La parashá Bejucotai significa bajo mis reglamentos. Y de ahí en adelante vamos a ver, el versículo 14 en adelante, vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Mauricio, lees el versículo 3 y 4, por favor, Levítico 26. Si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, os enviaré la lluvia a su tiempo para que la tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. Ok. Ahí vemos, la Torá es la legislación del Eterno, ¿no? Y ahí dice que si andamos en sus decretos, en sus mandamientos y los ponemos por obra, yo daré vuestra lluvia. La lluvia, podemos ver que el agua ha sido una bendición, realmente para la tierra es una bendición, para los cultivos, pero también en su momento fue como una maldición, ¿no? Cuando pasó lo del diluvio realmente por la desobediencia del hombre. Vamos a leer el Salmo 1, mi amor, Salmo 1, por favor. Salmo 1. ¿Todo? Sí. Salmo 1. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahweh, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta. Todo cuando emprende prospera, pero no será así con los malvados, será como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. En otra versión dice, será, en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Estábamos hablando cuando él habla de la bendición, de que traerá lluvia, agua como bendición. También en el Salmo 1 podemos ver que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué pasa con ese árbol plantado junto a corrientes de agua? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Levíticos 26:5, Lorena. Abre el micrófono. Sí, 26:5 dijiste. Sí. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Bueno, la trilla es el procedimiento, o sea, en la trilla se separa el grano de la paja. Sí. Y la vendimia es la recolección. O sea, será tanta la bendición que entre el proceso de la trilla y la vendimia se alcanzarán, o sea, no será que viene una tras otra, seguida, ¿no? Felipe, Amós 9:13. Trata de leerlo en otra versión porque a veces es como complicado, ¿no? Vamos 9:13. Sí. Llegará el día, dice el Señor,
que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechadas. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traerá a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas, plantarán viñedos. ¿Todo? Era hasta el versículo 13. Ok. Ahí estamos viendo también pues que el tiempo entre la trilla y la vendimia es constante, ¿no? Es una gran bendición. Ahora vamos a ver Levítico 26:6, Mauricio. Yo daré paz a la tierra y dormiréis sin que nadie os turbe. Haré desaparecer del país las bestias feroces y la espada no pasará por vuestra tierra. Habrá paz. Con la provisión viene la paz. Si nosotros no obedecemos la palabra, la Torá, pues, ¿cómo vamos a querer que haya paz? Así como estamos viendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial, entre más necesidad haya, cada vez habrá más violencia. Levíticos 26:7-8. Lorena. Levítico 26, 28. 26, versículos 7, 8 y 9. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros a filo de espada. 5 de vosotros perseguiréis a 100 y 100 de vosotros perseguiréis a 10,000. Vuestros enemigos ante vosotros caerán a filo de espada. Yo me volveré hacia vosotros, yo os haré fecundos, os multiplicaré y mantendré mi alianza con vosotros. Miren que Comeréis, hasta allí, perdón, hasta ahí. ok, ya. Mira la bendición. Ya perseguiremos a nuestros enemigos y caerá la espada delante de nosotros. Sabemos que nos volveremos más fuertes, porque si Yeshua es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos verlo también en el Salmo 91, Felipe. Amén. Solo en la verdadera obediencia a la Torá es la protección del Altísimo. Salmo 91, del 1 al 9. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Elohim y en Él confío. Te rescataré de toda trampa y te protegeré de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y el Altísimo tu resguardo. Amén. Amén. Estaba como aseverando, corroborando lo que leímos en Levítico 26. Mauricio, Levítico 26 del 10 al 13, por favor. Comeréis de cosecha añeja y llegaréis a echar la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Me pasearé en medio de vosotros y seré para vosotros Dios y vosotros seréis para mí un pueblo. Yo soy Jehová, vuestro Elohim, que os saqué del país de Egipto para que no fueseis sus esclavos. Rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza erguida. Imagínense esa gran bendición de saber de que Él estará con nosotros, que pondrá su morada en medio de nosotros,
Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Ser hijos de Él, del Todopoderoso, es lo mejor. Realmente debemos Amén. reflexionar todos los días al final del día, ¿no? Si realmente estamos viviendo en obediencia a la Torá. Amén. Ahora, desde el versículo 14 en adelante, vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Lorena, ¿me lees Levítico 26 del 14 al 17? Sí. Pero si no me escucháis y no cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con vosotros. Traeré sobre vosotros el terror, la tisis y la fiebre, que os abracen los ojos y os consuman el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues se la comerán vuestros enemigos. Me volveré contra vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Os tiranizarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga. Si ni aun con esto me obedecéis, volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Ahí hasta el 17. Hasta el Perdón. 17. Entonces, vamos a ver que hay varios niveles de desobediencia y, por ende, varios niveles de advertencia de parte del Eterno. Entonces, en el versículo 16, mira, vamos a estudiar en detalle porque realmente esto me ha puesto a mí, ha sido bien, me ha confrontado muchísimo, porque si realmente estamos en obediencia o no a la Torá. Y en el versículo 16 dice, es como el primer nivel de desobediencia. ¿Qué nos puede pasar? Dice, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que atormenta el alma. Sembraremos en vano nuestra semilla, seremos heridos. Los enemigos se enseñorearán de nosotros. Eso es para tenerlo en cuenta, no pasarlo por alto. O nos arrepentimos y regresamos a la Torá, porque si no, podemos estar expuestos a todas estas advertencias del Eterno, ¿no? Todo lo que nos puede pasar, las consecuencias de desobedecer la Torá. En el versículo 18, vamos a ver la segunda fase del castigo. Segunda advertencia. Felipe, versículo 18. Ok. Y si después persistéis en vuestro desdén, septuplicaré mis castigos por vuestros pecados. Ahí. Volverá a castigarnos 7 veces más. Sigue con el 19, por favor. Quebrantando vuestra envalentonada fuerza y tornando vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como cobre. Se desgastará vuestra fuerza inútil, no dará fruto vuestra tierra y no dará fruto el árbol de la tierra. Y si todavía persistéis en vuestra terquedad contra mí, añadiré sobre vuestras heridas 7 veces más por vuestros pecados. Hasta el 20. Ok. Léelo en otra versión, Lorena, por favor. El 18. El 19, ¿no? 18, 19 y 20. Ok, este es de Jerusalén. Si ni aun con esto me obedecéis, os volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré vuestra orgullosa fuerza y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, pues vuestra tierra no dará sus productos, ni el árbol del campo sus frutos. Y si seguís enfrentándoos conmigo y no queréis oírme, volveré a castigarlos 7 veces más a causa de vuestros pecados. A la 20 se pasaron. Bueno,
Ah, ya. Dice, volveré a castigaros 7 veces más, quebrantaré vuestro orgullo. Que no se trata solamente de escuchar la Torá, es realmente vivirla, es realmente dar testimonio de una nueva naturaleza, de que hemos nacido de nuevo. ¿Qué testimonio realmente estamos dando en nuestro hogar? ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro trabajo? Porque realmente una persona que persiste en su pecado es porque está llena de soberbia y de orgullo. Esa es la razón. Llena de soberbia y de orgullo. Queremos que el Eterno realmente nos bendiga si no estamos obedeciendo. Por eso dice que pondrá los cielos como bronce. Las oraciones como que no pasarán, o si pasan realmente no vemos respuesta. Y en el versículo 20 dice, la tierra no dará su fruto. Veía que en el Targum dice que incrementará el castigo si no aceptamos la menra de Jehová. Ahora, estábamos viendo como niveles de desobediencia. Ya vamos por la primera, la segunda, ahora vamos a la tercera advertencia. Levíticos 26, del 21 al 22. Felipe. Sí. Y si todavía persistéis en vuestra terquedad contra mí, añadiré sobre vuestras heridas 7 veces más por vuestros pecados. ¿Ya? Dios. Y lanzaré contra vosotros las bestias salvajes del campo que os despojarán de vuestros hijos. Exterminarán vuestro ganado, reducirán vuestra población y vuestros caminos quedarán desolados. Va como incrementándose, ¿no? El nivel de castigo. Amén. O sea, nos preguntamos realmente la desobediencia de Israel, porque el Eterno, por ejemplo, permitió la Inquisición, porque el Eterno permitió el Holocausto, y realmente pues ha sido por la desobediencia, ¿no? Sí. Vamos a la cuarta advertencia. Mauricio, Levítico 26, del 23 al 26. Si aún con todo esto no os corregís ante mí, sino que seguís enfrentándoos conmigo, también yo me enfrentaré con vosotros y os azotaré yo mismo 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora de la alianza. Os reuniréis entonces en vuestras ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os retire el bastón del pan, 10 mujeres cocerán todo vuestro pan en un solo horno, y os lo darán tan medido que comeréis y no os saciaréis. Para pensarlo, ¿no? Tremendo. ¿Cómo es que era? Esas 10 mujeres tienen que ser las 10 tribus perdidas, no. No, está hablando de una medida, lo que decíamos, una medida humana, una medida que colma todo lo humano. Sí, acuérdate que dijimos que el 10, por ejemplo, cuando habla de los 10 dedos de los pies en la imagen que ve Nabucodonosor, identifica a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces son 10 mujeres porque será un mínimo grupo o sea, es como muchas mujeres en un solo horno. ¿Sí? O sea, el producto será tan escaso que todo el mundo estará como a la expectativa de que sale y será un mendrugo lo que le corresponderá a cada uno. Ya. Y ya íbamos viendo que primero hablaba de que traerá más plagas, después dice que traerá espada vengadora en el 25, que enviará pestilencia, que serán entregados a manos de los enemigos. Vamos a la quinta advertencia, desde el versículo 27 al 33, Felipe. ¿Okay?
Y si con todo continuáis a no escucharme y me desdeñáis, seguiré dando rienda suelta a mi ira y os intensificaré mi castigo 7 veces más, al punto de que comeréis la carne de vuestros hijos y la de vuestras hijas. Destruiré vuestros altares idólatras y vuestras imágenes del sol, y pondré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y mi alma os aborrecerá. Haré de vuestras ciudades ediales y de vuestros santuarios una desolación, y no aspiraré más los olores de vuestros sacrificios. Hasta ahí. Ahí les advierte que por su idolatría serían destruidos. Y realmente, bueno, la casa de Judá sí ha sido idólatra, y ha sido idólatra aún hasta hoy, ¿no? Porque ellos consideran inclusive a los sabios por encima a veces de la Torá, los idolatran. En el versículo 31 dice, y no oleré la fragancia. Y eso podría uno pensar también como que no escucharía las oraciones, ¿no? Dice que suben como olor fragante. Entonces, hasta no escuchará nuestras oraciones. Versículo 34 hasta el 35. ¿Quién lo lee? Yo. Entonces pagará la tierra sus sábados durante todos los días que esté desolada, mientras vosotros estéis en el país de vuestros enemigos. Entonces sí que descansará la tierra y pagará sus sábados. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en vuestros sábados cuando habitabais en ella. Santo. Bueno, ahí podemos ver que esto se cumplió cuando ellos estaban en Babilonia, ¿no? Amén. La casa de Judá estaba pecando al máximo. Y en Ezequiel vemos cómo tenían estatuas de Moloch y de Acera, inclusive en el templo. Y hacían, ¿se acuerda que habíamos estudiado eso que hacían endechas a Tamuz? Sí, amén. Con mucha violencia, no se guardaba el reposo de la tierra, y aunado con la idolatría, pues eso fue lo que, por eso sucedió que hayan sido mandados a Babilonia. Versículo 36 al 41. Un minuto, no leímos el 32 y el 33. 33, sí, 32, 33 no lo leímos. No, Ok. no, 32, 33 no lo leímos, ¿no? No. Bueno, entonces, Aprovechando, disculpa Marta, aprovechando que estabas hablando hace un momentito de lo otro, de que no estaban obedeciendo, justo yo tengo aquí un versículo, Nehemías 13, del 15 al 19, que habla sobre la carga en el día de reposo. a ver. Que lo podemos leer de pronto porque como que no lo entendí muy bien porque habla de apriscos o algo así. Pero sé que habla de que es porque le daban, o sea, que estaban hablando de que había que los de Judá estaban poniéndole mucha carga al día de reposo. ¿Qué es lo que acabas de leer? ¿Lo podemos leer? Léelo. Nehemías 13, 15, espérate, déjame buscar. Nehemías 13. Porque dice, por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en días de sábado, otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los asnos, y también vino, uva y higos y toda clase de cargas para traerlo a Jerusalén en el día del sábado. Les advertí que no vendiesen sus mercancías. Es que los Shabbat se han convertido, era un momento de mercado, de comercio, ¿sí? Incluso por eso acuérdate que el Señor saca a todos de los atrios del templo porque lo habían convertido en una hora en un momento de mercado.
¿sí? Por ser Claro, el día de descanso. tengo ese versículo porque justo tratando de explicar por qué, o sea, los de Judá también pecaron, pues, ¿no? Al igual que la casa del norte. Entonces, por eso es que tengo ese versículo para explicar eso precisamente, que pusieron inclusive su pensamiento al nivel de la palabra del Señor. Y justo lo que tú nos explicabas sobre la ley oral, que ellos habían inventado más mandamientos porque lo que ellos no querían era sentir que habían transgredido la palabra y inventaron por eso más mandamientos. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, Perdón. gracias Felipe por hablar del versículo que no leímos del 32 al 33, y porque precisamente la quinta advertencia iba desde el versículo 27 hasta el 33. Entonces, antes de ser mandados, él les advierte, porque él nunca hace algo sin haber advertido. Entonces, si quieren, podemos devolver al versículo 32 y 33. Sí, dice, haré que la tierra quede desierta de modo que vuestros enemigos que moran en ella se asombrarán de esto. Os esparciré entre las naciones y desenvainaré una espada tras vosotros. Vuestra tierra será azotada y vuestras ciudades serán destruidas. Ok, entonces ahí sí, el versículo 34 y 35, vemos cuando ellos fueron llevados a Babilonia, cómo la tierra pudo descansar. Versículo 36 al 38, Mauricio. Ok. Dice, a los que quedaren de vosotros, les infundiré pánico en sus corazones, en el país de sus enemigos. El ruido de una hoja caída los ahuyentará. Huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos a otros como delante de la espada, aunque nadie los persiga. No podréis teneros en pie en presencia de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones y os devorará el país de vuestros enemigos. Amén. Tendrá que castigar él para poder que el hombre reflexione. Pues nos preguntamos, ¿no? Versículo 42. Versículo 42. ¿Y los demás? Lee el versículo 42. Ok. ¿El 39? Versículo 42. El Dice, 38, 41 ya lo leímos. No, 39 a 41 no. Leímos hasta del 36 al 38. Ah, hasta el 41. claro, no, Ok, Mauricio, continúa hasta el 41. Ok. Y quienes de vosotros sobrevivan se pudrirán a causa de su iniquidad en los países de vuestros enemigos. Por las iniquidades de vuestros padres unidas a las suyas, se pudrirán. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres en la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y aún más, porque se enfrentaron conmigo. También yo me enfrentaré con ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y aceptarán el castigo de su iniquidad. Tremendo, ¿no? Súper. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para poder que humillemos nuestro corazón y reconozcamos nuestro pecado? Hacer algo que se había podido hacer desde el comienzo. Claro, Dejar de porque enfrentarse al Señor era lo más sencillo desde el comienzo. El Señor va aumentando la carga de la reprensión porque nosotros los hombres seguimos aumentando la carga de nuestra rebeldía. Versículo 42. Mira lo lindo que es el Eterno, porque a pesar de todo esto que hemos visto de no obedecer su palabra, de ser rebeldes, vamos a ver qué dice él desde el versículo 42.
Versículo 42, si lo lee. Sigo si quieres. ¿Quieres que lo lea? Entonces recordaré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac y también con Abraham. Recordaré mi pacto y me acordaré de la tierra. ¿Está ahí? Sí. Ahí vemos el corazón del Eterno, ¿no? Mostrándoles su misericordia. Que a pesar de todo, Él se acuerda de su pacto. Porque Él es fiel a su propia palabra, ¿no? Ya en ese momento Israel se había ido a Siria y se había vuelto gentil, ¿no? Eso es un capítulo bastante complicado de entender y de asimilar. Y tenemos que meditarlo definitivamente, porque o escogemos la bendición o escogemos la maldición. Vamos a leer Hebreos 12, porque definitivamente Jehová al que ama, que dice Hebreos 12. No, es otra. Hebreos 12. Lorena, Hebreos 12. ¿Qué versículo? Espérate. Que 6. ama 12:6. 12:6. Pues a quien ama el Señor lo corrige y azota a todos los hijos que acoge. Jehová al que ama disciplina. Ama al que ama disciplina. Sí. Vamos a ver algo interesante, cómo Ezequiel anunció el castigo para las dos casas. Yo tengo una pregunta. ¿El Señor puede aborrecer a alguien también? Aborrece el pecado, ¿no? Justo iba Lo a que preguntar sucede es que- eso, o sea, que dice que Lo que si pasa, lo ama. yo alguna vez tenía la duda sobre la palabra aborrecer, ¿sí? El acto de aborrecer. El acto de aborrecer no es odiar. El acto de aborrecer es apartarse, alejar a alguien. Incluso cuando el águila, para enseñarle a los polluelos a volar, los bota del nido, no los está odiando, pero los está aborreciendo. O sea, los está alejando. Entonces, ¿el Señor puede aborrecer a alguien? Sí, lo puede aborrecer, porque incluso dice que Él aparta su oído del altivo. ¿Sí? Pero no es odio, es hacer distancia. Ok. Como lo que hizo con Adán y Eva. Correcto. Cuando los envió, Ya. ¿sí? No los expulsó, sino que los envió. Sí, fue porque realmente todo tenía un propósito, ¿no? Sí, todo está, nada se le escapa a su plan, nada se le escapa, perdón, a su conocimiento eterno. Entonces, no hay sorpresas para él. Bueno, aquí hay algo que yo pude ver, que como Ezequiel anuncia el castigo para las dos casas, tanto para Judá como para Israel. Y lo podemos ver en Ezequiel 4, capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Vamos a estudiar esto con detenimiento porque es bien interesante. ¿Los 4? Sí. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, sí. Acuéstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que estés acostado así, llevarás su culpa. Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de 390 días, durante los cuales cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho. Llevarás la culpa de esa casa, de la casa de Judá, durante 40 días. Yo te he impuesto un día por año. ¿El 7 también? No, hasta el 6. Hasta el 6, ok. Entonces miren que dice, te acostarás sobre tu lado izquierdo. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días.
Entonces vemos 390 días literales. ¿Ok? Son 390 años. Son 390 años. Ahora, viene otro que dice, cumplidos estos en el versículo 6, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado, o sea, 40 años. ¿Ya? El castigo de 390 años multiplicado por 7, que ahí nos dice, da 2730 años. O sea, desde el profeta Ezequiel, vamos a ver el castigo tanto para la casa de Judá como para la casa de Efraín, que es la misma casa de Israel. Ezequiel estaba hablando en ese momento, era para Israel en el futuro, ¿no? Pero el Eterno advirtió que el castigo inicialmente sería doblado. Lo podemos ver también en Jeremías 16, versículos 17 a 18. ¿Quién lo lee? Lorena. Jeremías 16, versículos 17 al 18. Esto es interesante para poder determinar hasta cuándo fue el castigo para la casa de Efraín. ¿Cuándo es el tiempo de los gentiles? Cuando estuve en Samaria, ¿no estuvo 200 años? Más o menos. ¿Ah? Que la casa del norte no estuvo cautivo como 200 años en Asiria. No, pero está hablando desde el castigo para o sea, hasta dónde termina el castigo tanto para la casa de Judá como para la casa de Israel. Para las dos. Ok, Jeremías 16. Versículo 17 al 18. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, no se me ocultan ni se zafa su culpa de delante de mis ojos. Pagaré doblado por su culpa y su pecado, porque ellos execraron mi tierra con la carroña de sus monstruos abominables y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Ok, entonces vamos a hacer las cuentas. El castigo inicial sería doblado, lo dice Jeremías, ¿no? Entonces, habíamos hablado de 390, es el castigo inicial. Si es doblado, son 780. ¿Cierto? 390, perdón, son 780. El punto de partida para el castigo, vamos a hablar del año 734 antes de Cristo, cuando las tribus de Manasés, Gad y Rubén fueron echadas de Israel. Pero acuérdense que no fueron, o sea, no fueron todas las tribus al mismo tiempo, sino que hubo primero una parte y luego otra parte. Sí. Hasta el 722. Entonces, 734 hasta el 722 antes de Cristo, cuando las otras tribus también caen bajo los asirios, con la caída de Samaria. Esta sería la primera parte del castigo, que correspondería al año 46, porque es 734, al 58 después de Cristo. ¿Están siguiendo la cuenta? Sí. Vamos a ver hasta cuándo termina el castigo para la casa de Israel. ¿Y por qué, en qué año más o menos es que comienza a levantarse la casa de Israel de nuevo? Es que empezamos a volver a la Torá de nuevo, cuando termina el castigo. A volver a la Torá. 734 y 722 corresponderían al año 46 después de Cristo al 58. Sí. ¿Qué sucedía en ese tiempo? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Es el tiempo de los apóstoles. Con Yeshua es el tiempo de los apóstoles, cuando él dice que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Esa es la primera parte del castigo. Y la segunda parte del castigo, algunos no siguieron el camino de la Torá, se sometieron a la Iglesia Católica para evitar la persecución
empezaron a abolir cosas que había en la Torá. Entonces, se establece de nuevo, como dice Levítico 26, del 18 al 28, un castigo 7 veces más. O sea, 7 veces más corresponde a 2.730 años, como habíamos visto arriba. El castigo de los 390 se multiplica por 7, da 2.730 años. Si tomamos de punto de partida lo que habíamos visto, 734 hasta el 722, más el 2.730, nos da 1996 hasta el 2008. Esto no es una coincidencia, porque él dice, yo silbaré desde los cielos y la casa de Israel se pondrá en pie. Y realmente más o menos en ese periodo de tiempo es cuando volvemos, cuando empieza otra vez a levantarse la casa de Israel. Desde 1996-2008, de allí es que empezamos a ver cómo empieza a salir este movimiento de las raíces hebreas, cómo empieza este interés por regresar a la Torá. A restaurar todo. Exactamente. Sí, amén. ¿En qué año te fuiste, Marta, tú a Colombia? Yo estuve desde el 2005 al 2010. Ah, ya. Bueno, estamos hablando de la restauración de Israel y el profeta Oseas también habla sobre esos 2000 años. Oseas 6 del 1 al 3, Lorena. Venid, volvamos a Yahweh, pues Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Conozcamos, corramos el conocimiento de Yahweh. Cierta como la aurora es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué he de hacer con...? Perdón. Hasta el 3. Ve que ahí habla de que después de 2000, o sea, después de 2 días, es 2000 años, ¿no? Podemos ver también que hablando ahora, comparando con lo que hablaba Ezequiel, más o menos en el año de 1996 al 2008, él habla de después de 2 días también se empieza a levantar la casa de Israel. ¿Sí les quedó clara la cuenta? ¿Sí se quedó clara? Sí. Vamos a ver otros sucesos que podemos ver que pasaron en 1996. Sucesos que se vieron en el cielo. Y hubo 2 hechos importantes. En 1996 se pudo observar y durante un año el recorrido de un cometa que se llamaba Hale-Bopp. Empezó a verse, bueno, a verse no, visiblemente se vio en julio de 1996, pero empezó su recorrido en 1995 hasta 1997. Pero estamos hablando de 1996. Y pues es un hecho curioso. En Wikipedia habla de que era un cometa brillante con un par de colas. Era una cola azul y una cola como polvo amarillo. Entonces, pudiéramos relacionarlas con las 2 casas de Israel. El gas azul, pues es el color que el Eterno le dijo que hicieran los tzitziyot. Es como el color que utiliza Israel. Y también no solamente se veían 2 colas, sino que también se veía una tercera cola, y esa tercera cola era de sodio. Y en Mateo 5:13, ¿qué nos dice? Mauricio. Mateo 5:13.
Sí. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, se nos ha dicho en la palabra que habría señales en los cielos, ¿no? Y podemos ver en 1996 que apareció este cometa con esas tres colas. Y también se observó la luna completamente roja, en Pesach y en Sukkot, como tercer testigo, la luna de sangre. En el año 2008 podemos ver cómo entonces empieza más o menos la plenitud de los gentiles, la casa de Israel empieza a levantarse en toda la tierra. Es cuando terminó el castigo, porque se lo dijo a Ezequiel y ya lo estudiamos. Se termina el castigo y se nos es revelada la Torá. Todo esto entra dentro de un plan perfecto que tenía el Eterno. Bueno, vamos a ver, ahorita seguimos con la parasha Levítico 27. ¿Lo lees tú? ¿Ya acabamos todos? Ya acabamos Levítico 26, ahora viene Levítico 27. Levítico 27, versículo del 1 al 4. Felipe. Sí. Dice, hay una distorsión de volumen por ahí. Ahora. Habló Yahweh a Moshe diciendo, hablan los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere un voto especial a Yahweh, según la valorización de las personas que se hayan de redimir, los estimarás del varón desde los 20 hasta los 70 años. No, 60 años. Tu valorización será 50 shekels de plata según el shekel del santuario. Si fuere una mujer, entonces tu valorización será de 30 shekels. Hasta ahí. Bueno, cuando alguien hace una promesa al Eterno es mejor cumplirla, ¿no? Pero él definitivamente hace una diferencia entre hombres y mujeres, como por la capacidad productiva. Hay ejemplos de promesas en la palabra, podemos ver, por ejemplo, Génesis 28, 22, Mauricio. Lorena, Números 21, 2. Felipe, Primera de Samuel 1, 11. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Okay. Números 21, 2. Entonces Israel formuló este voto a Yahweh. Si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Primera de Samuel 1, 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Bueno, esto como para que tengamos presente de que no debemos hacer una promesa si no la vamos a cumplir, ¿no? Amén. Muchas veces prometemos y prometemos, pero con el Eterno no se juega. Dice que al hombre son 50 ciclos y a la mujer 30. Y pues nos muestra cómo el hombre debe ser responsable de ser el proveedor. Porque hoy en día de verdad que muchas mujeres tienen que producir para sostener a sus hijos. Y esto no le agrada al Eterno.
porque realmente es el orden divino y el hombre, al no ejercer su labor, pues hay mujeres que se han tenido que levantar, como en el tiempo de los jueces, cuando Débora tuvo que levantarse. Vamos a leerlo en Jueces 4:4. En aquel tiempo Débora, una profetisa mujer de Lapidot, era juez en Israel. Débora juzgaba era con la Torá. Las mujeres realmente no nos tenemos que callar cuando el hombre ha dejado su labor. Bueno, ahora vamos a ver Levítico 27, versículo 8. Cuando habla de si la persona es pobre y no puede pagar. Estamos viendo las ofrendas voluntarias especiales que son difíciles de cumplir. Levítico 27, versículo 8. Mauricio. Si uno es tan pobre que no puede pagar esta valoración, presentará a la persona al sacerdote, el cual estimará su valor. El sacerdote la evaluará en proporción a los recursos del oferente. Zacarías 11:12. Zacarías. 11:12. Yo nunca les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario 30 piezas de plata. Yeshua no tenía dónde recostar su cabeza. Y le pusieron por precio 30 piezas de plata. Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Ahora vamos a Levítico 27, del 11 al 13, ofrendas voluntarias de animales. Levítico 27, del 11 al 13. Lo leo. Léelo tú. Ok, si el animal es impuro, o sea, de los que no pueden ofrecerse al Eterno, el promesante lo presentará al sacerdote, quien lo evaluará, sea bueno o malo, y su evaluación será tenida por correcta. El 13. Pero si el promesante quiere rescatarlo, añadirá un quinto al monto de dicha evaluación. Ahí vemos que toda ofrenda para el Eterno debía ser santa, ¿no? Todos los animales debían ser puros. Y si lo quiere rescatar, tiene que añadir sobre su evaluación la quinta parte. O sea, vemos que tiene que pagar un quinto más si lo quiere rescatar. Un sobreprecio. Por eso es mejor no prometer. Porque después nos va a tocar un sobreprecio. Mejor es gratis, ¿verdad? Levítico 27:17. Prendan el micrófono, Mauricio. Si él consagró su campo durante el año del jubileo, se atenderá a esta tasación.
Después del jubileo volverá la propiedad a su dueño. Si faltan muchos años para el jubileo, el precio sube. Si faltan pocos para el jubileo, el precio baja. Bueno, eso eran leyes. ¿Qué tienes para hablar sobre eso, Mauricio? No, recordemos que había gente que trataba de burlarse del jubileo, por lo que tenía que regresar a manos del deudor que hubiera pagado con esa tierra. Y en muchas ocasiones lo que hacen era que se hacían ficticios, hacían una simulación y hacían una venta ficticia a uno de los goyín, o sea, a extranjeros, no creyentes. Y una vez pasado el jubileo, hacían retornar la propiedad. Y era una de las formas como ellos trataban de evadirse a la responsabilidad. Desde luego, las consecuencias provenían de la mano de Jehová por intentar hacer eso. El valor iba descendiendo, era porque en la medida que pasaba el tiempo, dejaba esa propiedad de ser cada día en menor proporción del acreedor, y en cambio iba reviviendo el derecho en manos del deudor. Entonces, eso significaba que el que llegase a adquirir ese bien, igual si era del pueblo de Israel, tenía que igual asumir las consecuencias de que tendría que retornar a manos del deudor. Vamos a leer de corrido del versículo 18 hasta el 28. ¿27? Levítico 27 desde el 18 hasta el 28. Okay. Dice, pero si él apartare su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el precio según los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu valoración. Si el que apartó el campo de alguna manera quisiere readmitirlo, entonces él agregará la quinta parte del precio de su valoración y así será de él. Pero si él no redimiere el campo, o si ha vencido el campo a otro hombre, ya no será redimido. Pero cuando el campo quedare libre en el jubileo, será Kadosh para Yahweh. Como un campo dedicado será propiedad del sacerdote, si un hombre apartare para Yahweh un campo que ha comprado que no fuere de los campos de su herencia. Entonces el sacerdote calculará con él el importe de su valoración hasta el año de jubileo. Aquel día él dará el precio estimado. Es cosa consagrada a Yahweh. En el año del jubileo, el campo retornará a aquel de quien fue comprado, a aquel a quien pertenecía la propiedad de la tierra. Todas sus valoraciones serán según el shekel del santuario. 20 gerás serán un shekel. ¿Está el 28? Okay. El primogénito de los animales, que por primogenitura es de Yahweh, nadie lo consagrará, sea novillo o oveja, es de Yahweh. Pero si fuere de los animales inmundos, entonces lo redimirá de acuerdo con su valoración y añadirá una quinta parte de él. Y si no fuere redimido, entonces se venderá de acuerdo con su valoración. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa sagrada que alguno hubiere dedicado a Yahweh, de su propiedad, sea hombre como animal o campo de su posesión. Todo lo consagrado es cosa santísima para Yahweh. Okay. Entonces los animales puros no son rescatados. Los inmundos sí son redimidos. Creo que alguna vez hablamos de una enseñanza de que uno de los animales que debía ser redimido el asno, era equivalente a Efraín, ¿no? Que él le había nombrado a Efraín como un asno y que debía ser redimido por un cordero, que realmente fue lo que se mostró cuando Yehoshua entró
en un asno a Jerusalén, ¿no? Así es. O si la casa de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Sí? Efraín y Israel. Era el día, y eso sucedió el día que entraba el cordero que había sido apartado para Pesaj, para el sacrificio de la Pascua. Las personas sentenciadas a muerte no podrían ser rescatadas. Si eran separadas del pueblo como anatema, o sea, si eran echadas, no podían ser rescatadas. Los que estábamos separados estábamos sentenciados a muerte espiritual, pero el Eterno en su misericordia manda a Yehoshua a morir. Y por su resurrección somos salvos y somos nuevas criaturas. Amén. Si no hay un nuevo nacimiento, no podemos ser redimidos. Levítico 27, 29. Lorena. Levítico 27. 29. Ya vamos terminando. Hermano consagrado como anatema podrá ser rescatado. Deberá. Ya, estábamos hablando ahorita de que no podríamos ser rescatados. Solo podemos ser rescatados a través de Yeshua. Sin Yeshua no hay forma de estar en el plan del Eterno. Si usted no entra a través de Yeshua, usted no puede pertenecer al pueblo. Mateo 10:32. Felipe. Mateo. ¿Cuál? 10:32. 10:30. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Redimido solamente a través de Yeshua. Y vamos terminando la parashá con Levíticos 27. 30. Del 30 al 34. Mauricio. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Jehová. Es cosa sagrada de Jehová. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el cayado, será cosa sagrada de Jehová. No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le puede sustituir. Y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Jehová encomendó a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Me puedes explicar esa última parte? ¿Lo del animal bueno o malo o lo del diezmo del ganado? Es que, a ver, el diezmo realmente se hacía era sobre el producto de la tierra, o sea, llámese agrícola o llámese en ganado. Incluso el Señor decía que si era mucha la distancia entre el lugar donde tú producías tu agricultura o tu ganadería, lo convirtieras en monedas, en dinero, y lo llevaras al templo, o sea, lo transportas, y cuando llegues al templo comprabas allí nuevamente lo que ibas a entregar en ofrenda, ¿sí? Eso en cuanto a cuando porque había que llevarlo era al templo, ¿sí? Era el lugar donde se entregaba el diezmo. Entonces, por eso incluso, y lleva el hilo con lo que veníamos hablando hace un momento, que decíamos que convirtieron los Shabbat en mercado. Ajá. ¿Sí? Casi que en una promoción, o sea, había que aprovechar porque los extranjeros venían con su ganado, lo ofrecían muy económico, muy barato, entonces ese animal que yo vendí en 10 pesos, por decir algo, para llevarlo a entregar mi diezmo, resulta ser que aquí lo compré en 5. Entonces, por eso la gente pasaba por alto el Shabbat como día de reposo sagrado para Jehová. Y lo reemplazaban por unas leyes que le decían, es que usted tiene que cumplir con el diezmo. Entonces, como usted tiene que cumplir con el diezmo, tiene que ir al mercado y comprar.
O la otra, tiene que ir al mercado y aprovechar que hay un montón de gente necesitando ganado para el sacrificio, o vegetales, o todo esto para entregarlo como diezmo. Y usted puede también ser parte del mercado. Si yo voy a reemplazar, por ejemplo, un toro X y digo, no, ese toro no va a ser, voy a hacerlo por este, entonces los dos pasan a ser sagrados. Tanto el que debía ser entregado como el que se entregó. Pasan ambos a ser sagrados porque ambos eran consagrados a Jehová. Uno por derecho y el otro en consecuencia de ser el sustituto. ¿Ves? Y cuando se refiere a la palabra anatema, es destinado a la destrucción. Eso significa la palabra anatema. O sea, como tenía que ser consumido, digamos de esa manera, entonces era destinado a eso, a ser aniquilado, a ser eliminado. Bueno, terminamos entonces el Levítico y esta parashá, donde de verdad que se nos insta a ser obedientes a la palabra y a ser cada día más santos, ¿no? Eso es lo que el Eterno nos manda. Amén. Al final de la parashá dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés, ¿para quiénes? Para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Amén. Bueno, con esto hemos concluido con la parashá de Bejucotaje.